policiales se continúa postergando. Aparte de exigir justicia por la muerte de los migrantes, buscan una reparación digna para familiares de los connacionales que murieron en dicha tragedia. Y seguimos hablando del tema de la migración irregular, ya que son múltiples los peligros que enfrentan los migrantes. Cada uno vive una historia distinta. Muchos viven para contarlo y conseguir el sueño americano, mientras que otros, la mayoría más bien, se quedan en el camino. Hay varios factores que se deben tomar en cuenta, además del peligro que implica estar bajo el control de los coyotes, como por ejemplo la violación de los derechos humanos, estafas, condiciones climáticas que son inestables, especialmente durante esta temporada de lluvias, extorsión, tortura, secuestros, separación familiar, explotación o abuso sexual, los accidentes de tránsito que también se han registrado durante el trayecto de estas personas y también el arresto y las deportaciones. Para seguir hablando de este tema, nos vamos a comunicar en directo con un experto. Se trata del licenciado Leonardo Ruiz, ya que pues no solamente se ha registrado este caso en cuanto a la violación de los derechos de los migrantes irregulares, y es que esto al final le motiva a que más personas estén involucrándose en este tipo de temas. Pero nos encontramos entonces con usted, licenciado Ruiz, para que nos comparta qué implicaciones tendría especialmente para la familia de los afectados que cada vez se esté postergando la audiencia de estas personas que aparentemente estuvieron involucrados en el asesinato de los migrantes guatemaltecos. Hola, buenas tardes, Ligia. Muchas gracias por la invitación a hablar de este delicado tema que siempre atañe a los migrantes, estas famosas redes que se arman entre los coyotes y los migrantes, llevándose migrantes de Centroamérica para cruzar Estados Unidos. El terrible caso de Tamaulipas, que ya todos conocemos, donde murieron varios migrantes centroamericanos, es terrible y lamentablemente en este caso el origen era de los coyotes de aquí del país de Guatemala, que intervinieron con este grupo de gente de San Marcos y de otras regiones de Honduras para llevarlos allá. Es muy lamentable, fíjate tú, que ya desde hace tanto tiempo que pasó esto y que está sucediendo y que ya se lograron descubrir las personas afectadas, las personas involucradas, que todavía se le dé larga y se le dé larga. Es interesante mencionarte una experiencia que tuvimos nosotros acá, que dentro de Guatemala, dentro de los países centroamericanos, es el único país que posee una secretaría especializada en el tema, que es la Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas, SBET, que han logrado crear de una manera muy efectiva una red de organismos de investigación, de análisis, de estudio sobre lo que es el tema de la trata de personas. Y este tema delicado, muy delicado, han logrado ser muy efectivos en este tipo de detección. Eso permitió la creación de una fiscalía, que es la que está tratando el tema pero obviamente cuando caemos en el sistema judicial y en el sistema de los jueces y esto, se comienzan pues a crear todo este conjunto de situaciones complejas que muchas veces la gente reclama del por qué no hay una culminación de estos procesos judiciales que son tan mencionados y que son tan llamativos por lo triste de la situación y sobre todo por las personas que murieron en este detalle. Es muy lamentable, no se comprende por qué la justicia no termina de ser efectiva en estos casos y sobre todo cuando ya se tienen tantas pruebas, tantos estudios, han pasado tantos meses y como le digo, en este caso participaron estos dos organismos de investigación, tanto la SBET de Guatemala como el organismo correspondiente de México, para lograr obtener toda la información del caso y lamentablemente todavía no se tema y fíjense cómo se le da larga y se le da larga y se le ha dado largas a esta situación para de no cumplir justicia y que la gente, los familiares reclaman esta situación aquí en la región de San Marcos, donde era la mayoría de las personas que fueron afectadas y asesinadas durante esta situación.
Definitivamente, licenciado, sabemos que cuando ocurrió esta emergencia y de hecho también cuando se han registrado accidentes de tránsito y demás, se trabaja de una forma conjunta por parte de las autoridades para poder apoyar en el proceso de repatriación, por ejemplo, y también darle seguimiento a los familiares de las víctimas precisamente para que se haga justicia. Pero ¿cómo es que Guatemala hasta cierto punto tendría que actuar para poder seguir forzando, por así decirlo, o dándole seguimiento a este tipo de casos para que se hagan justicia? Porque también sabemos que el proceso de investigación por parte de otras personas que están involucradas en la red de coyotaje aún continúa. Sí, muy buena y acertada tu pregunta y es interesante saber. Yo tuve la oportunidad de trabajar una época con esta secretaría y yo estaba bien impresionado de todos los mecanismos que están desarrollándose entre ambos organismos. Bueno, y es importante decirlo. Recordemos que el tema de trata es un tema mundial, es el segundo o tercer negocio más rentable desde el punto de vista de los negocios ilícitos después de la droga, del tráfico de armas, de ese tipo de delitos internacionales. Es interesante saber que esto, durante la época que estuvimos trabajando, el organismo que estaba asociado aquí en Guatemala realizó una impresionantes actividades, metodologías, procesos, y había una integración muy buena entre lo que era la Fiscalía, todo el Ministerio de Justicia y este organismo que tenía relaciones a nivel internacional. Ellos han establecido procesos, han establecido mecanismos, han establecido comunicación entre todos precisamente para esta situación. De hecho, se han realizado, en aquella época se realizaban intercambios entre funcionarios de Guatemala y de México que tenían ese tipo de relación. Cuando yo digo estos intercambios, eran intercambios pues, de información, de reuniones, de procesos, de actividades, para lograr ser más efectivos como lo fueron en todas estas épocas. Yo imagino que en este gobierno se mantiene esa agilidad porque precisamente es parte del proceso que se desarrolla y considero que como estás viendo se consiguen las pruebas, se conocen quiénes son los departamentos. En cada uno de los países cuando algo sucede transmite al otro y viceversa para precisamente el intercambio de información y participan. Nosotros en aquella época se participó en muchas capacitaciones que se le dieron tanto a los organismos policiales como a los organismos judiciales y para conocer bien este tema porque es un tema internacional, es un tema donde está involucrado las Naciones Unidas, la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde ayudan a generar capacitaciones, especializaciones en los funcionarios para que logren ser más efectivos en este tipo de temas que es tan especializado de este conjunto de redes de delincuentes y que ellos pues facilitan ese proceso. Yo siento que aquí el sistema se ha trancado más en la parte ya propia del proceso judicial. Habríamos que estudiar un poquito qué es lo que está pasando ahí para que esto se haga más ágil, pero sí considero que se ha logrado avanzar bastante en lo que es el reconocimiento y la captura de todas estas personas que se dedican al coyotaje, que lamentablemente pues generan este tipo de situaciones tan complicadas. Y fíjense que es un problema internacional, porque a veces surgen desde Panamá o incluso de países de Sudamérica y llegan hasta allá y son muy especializados. Ahorita con lo que sucedió de los venezolanos que estuvimos conversando en días pasados, yo me impresioné, yo quedé bien impresionado de las personas que me llamaban para decirme la increíble cantidad de rutas que conseguían, los diferentes mecanismos que hacían entre las diferentes países de toda Centroamérica, cómo se conocían las diferentes vías, que si por la selva de Darién, que si por la isla colombiana que está frente a Nicaragua, de San Andrés, y así cómo pasar por Belice, que también se vio involucrado en esto. O sea, era increíble la cantidad de vías y mecanismos que esto buscaba, que impresionaban, porque cuando ya por fin los organismos judiciales o estas instituciones logran identificar una vía por donde se hacen estos pases ilegales de migrantes, ya el otro día tenían otro diferente, ya el otro mes, ya los otros meses tenían otro diferente y son bastante efectivos. Eso es
una necesidad, pues precisamente de todo esto, de todas estas instituciones de reconocerlo bien el organismo, el territorio, para que se pueda dar una visión mucho más clara de hacia por qué vías pueden esta gente conseguir estos pases de migrantes y bueno, con las consecuencias que ya hemos visto, malas. Obviamente muchas veces logran llegar hasta los Estados Unidos, pero también suceden casos como el de Tamaulipas que generan estos fallecimientos de estos pobres migrantes. Para finalizar, licenciado, sabemos que son distintos riesgos los que se corren en la ruta migratoria. Mencionábamos algunos de ellos, extorsiones, violaciones, algunos incluso desaparecen en el camino porque son torturados. Pero ¿cómo se plantea el panorama para los próximos meses, tomando en cuenta que antes hablábamos un poco más de los centroamericanos que estaban llegando de forma irregular hasta los Estados Unidos, pero ahora cada vez más se están sumando personas desde Sudamérica y las políticas no solo en Estados Unidos, sino también en México, en Guatemala y en estos países que son de paso cada vez están más fuertes para evitar el ingreso de estas personas de forma irregular? Mira, esa pregunta es muy buena porque lamentablemente esta situación que sucedió con el tema de esta ley número 42 que sacó, que reactivó, porque una ley que ya lo conversamos de hace muchos años atrás, de varias décadas atrás, que se reactivó en los Estados Unidos. Eso, a pesar de que había la deportación, fíjate tú que se le dio muchísima flexibilidad a varios nacionales de diferentes países de Sudamérica. El caso de Venezuela, se habla de casi 200.000 personas que se les permitió la entrada. Eso creó este gran negocio. Me mencionaba uno coterráneo de mi país que ya hasta se habían creado unas especies de agencias en Venezuela donde captaban a los posibles migrantes y les cobraban pues diferentes tarifas, 2, 3, 4, 5 mil dólares para llevarlo a estas diferentes rutas. Eso permitió porque era prácticamente una garantía, ellos le garantizaban. Fíjate que había incluso el caso donde ellos le decían, si tú quieres entrar, nosotros te financiamos todo y te ponemos en Estados Unidos y cuando llegues allá te conseguimos trabajo y tú nos pagas con eso. Hasta ese nivel llegaba este tipo de negocio con los migrantes y con lo que era todo el tema de la trata de personas. Entre eso, bueno, todo lo que mencionabas que puede suceder, sucedía, y por eso se movió tantísima gente. Ahora que por fin se para, hoy acabamos ahorita de recibir los venezolanos un Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, indicando cuál era el nuevo proceso que se tenía que realizar para entrar legalmente y no ilegalmente de esta manera. Al cortar, imagínate tú lo que habíamos hablado en días pasados, de 15.000 durante los 6 primeros meses, después 25.000, después 30.000, se esperaba para el mes de septiembre 50.000. Al cortarse eso, cambia toda esta dinámica y se vuelve a generar entonces un mecanismo legal para poder realizar que mucha gente está aplicando. Me llamó la atención que la misma Embajada de Guatemala hoy lanzó este Twitter donde se le daba a mis connacionales venezolanos las estrategias, los mecanismos y los procedimientos que se tenían que realizar para poder entrar legalmente a los Estados Unidos, recortando este número de 200.000 personas que se entraron en estos 6, 7 primeros meses a solamente 24.000 visas, que es la que van a dar para un periodo de 2 años. Eso es lo que se necesitaba, pero fíjese que el gobierno de Biden se tardó bastante, trató de utilizar el tema del mecanismo del número 42 que estaban utilizando, que empezó a utilizar Trump, lo fue a anular Biden, no lo dejó un juez y tuvo que continuar con esto y ahorita por fin logró crear este nuevo mecanismo. Sin ese tipo de legislaciones, leyes que se pongan de acuerdo entre todos los países involucrados, es difícil porque la gente hace que se vaya llegando y vaya llegando más. Fíjense que se habla de una reducción de 3.000 personas diarias a 200 apenas, que es lo que está pasando ahora. Nosotros ahorita a través del grupo de la Embajada de Venezuela aquí en Guatemala ha estado colaborando y apoyando a mucha gente para que se regrese al país o para que regrese, bueno, con todas las complicaciones, gente que no tiene dinero, gente que no tiene que pagar, gente que vendió todo allá para venirse y ahora se quedó en medio del camino. Pero se está tratando de ayudar de alguna otra manera, porque la gente se estaba quedando a dormir aquí en las calles, en las plazas, en las mismas calles, y hemos tenido que ayudarlos mucho, hemos colaborado con ropa, con comida,
con dinero para tratar de apoyar el financiamiento de todo este trato. Entonces sí es importante pues, que los países y las políticas nacionales de alguna otra manera generen este tipo de políticas públicas que ayuden a evitar esta situación. Perfecto, muchas gracias, licenciado Ruiz, por ampliarnos esta información. Es importante entonces abordar este tema de la migración de una forma bastante integral para que usted tenga más detalles de lo que está ocurriendo en los casos anteriores y también cuál es el panorama que se espera para los próximos meses.